Jenny, ¿estás por ahí? Estaba mutada. Bueno, buenas tardes. Eh, el día de hoy la Asociación de Mujeres y Mujeres Matemáticas y más, tenemos el placer de tener a nuestra exponente Adriana. Ella es profesora de la Universidad de Costa Rica, profesora de matemática. Ella obtuvo su bachillerato en matemática y también de ciencias actuariales ahí en la UCR y obtuvo su maestría y doctorado en el INPA. Entonces, hoy nos va a comentar sobre exponentes de Lyapunov y vamos a saber con qué se come eso, porque yo no sé. Entonces, vamos a aprender eso. Muchas gracias, Adriana. Adelante. Gracias, Jenny. Bueno, primero que nada, gracias a la asociación por invitarme a dar la charla y a todos ustedes por estar hoy aquí conectados en esta virtualidad. Como dijo Jenny, yo saqué mi doctorado en el INPA, en Brasil, y me especialicé en el área de sistemas dinámicos y teoría ergódica. Y dentro de mi tesis trabajé con estos bichitos que puse en el título que se llaman los exponentes de Lyapunov. Entonces, lo que quiero decirles hoy o contarles hoy es más o menos qué son los exponentes de Lyapunov, por qué son interesantes y un poquito de lo que hice dentro de mi tesis de doctorado. Entonces, primero que nada, como quiero darles como una especie de motivación de por qué es que estudiamos los exponentes de Lyapunov. Y todo eso empieza ahí por 1890, por ahí, donde este ruso Lyapunov está estudiando ecuaciones diferenciales. Entonces, para los y las que no sepan qué son ecuaciones diferenciales, son ecuaciones de este tipo. ¿Okay? Son ecuaciones donde aparece una función que no conocemos, en este caso la v, y sus derivados. ¿Okay? En este caso, v va a ser un vector. ¿Okay? Entonces, cada una de las entradas son funciones diferentes. Y este b va a ser una matriz cuadrada d por d. ¿Ok? Entonces, se sabe que la solución de esa matriz es única, dadas las condiciones iniciales, en el tiempo cero, que la función valga v0, y su solución está dada por esta fórmula de acá, donde A se le conoce como la matriz fundamental. Básicamente, cada una de las columnas de la matriz A son soluciones de esa ecuación. Entonces, una pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa con la solución, con la solución trivial? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo aquí en lugar de v0 la condición 0? Obviamente eso es solución de la ecuación. Y quiero ver si yo agarro un v que sea tal vez positivo, pero muy, muy chiquitito, muy cerca de 0, ¿será que la solución se mantiene cerca de la solución igual a 0? ¿O será que se dispara, se va para infinito? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, para estudiar ese tipo de cosas es que utilizamos estos números de acá, bueno, en ese entonces el Lyapunov les dijo exponentes característicos, pero ahora se conocen también como exponentes del Lyapunov. Entonces, él lo que descubrió es que si estos exponentes, estos números son negativos para todo v que no es 0, entonces la solución trivial va a ser asintótica exponencialmente estable. Ese montón de palabras raras lo que dice básicamente es que la solución se acerca a la solución igual 0 y se acerca de una forma exponencial. ¿Ok? Entonces, inclusive él hizo algo aún más fuerte. Y es que la ecuación que estábamos analizando, déjenme me devuelvo por acá, se conoce como lineal, este tipo de ecuaciones donde nada más aparece la matriz por v. Si consideramos una ecuación un poquito más general, si le sumamos, por ejemplo, este término f que aparece aquí, ¿será que tenemos algún control en la estabilidad de las soluciones como tuvimos antes? Y la respuesta es que sí, siempre y cuando la ecuación lineal se satisfaga una cierta condición. Y esa condición es que sea regular en el sentido del Lyapunov. ¿Qué quiere decir que sea regular en el sentido del Lyapunov?
quiere decir que se satisface esta igualdad. Entonces, de nuevo, aquí estos lambdas son los exponentes del diápano para diferentes u's. Y m, ¿dónde está? Acá, es la multiplicidad de esos exponentes. ¿Ok? Entonces, tanto para la ecuación lineal como para la no lineal, tenemos una cierta estabilidad dependiendo de cuál es el valor de estos números de aquí, de los exponentes del diápano. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, muchas personas que trabajan con matemática aplicada utilizan ecuaciones diferenciales para modelar cosas que ocurren en la vida real, por ejemplo, para modelar enfermedades. Entonces, por ahí leí alguna vez que habían personas, por ejemplo, modelando la epilepsia. Entonces, ellos llegaban, creaban un sistema de ecuaciones diferenciales que modelaba, no sé, algún comportamiento del cerebro y utilizaban el exponente del diápano de estas ecuaciones diferenciales para determinar si la persona o el individuo, no sé en realidad en qué organismos estaban trabajando, tenía epilepsia. Lo mismo con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, problemas de coagulación de la sangre, cosas por el estilo. Entonces, básicamente, es analizar estos numeritos, estos exponentes, me permite ver si la solución de la ecuación es estable o si por el contrario es caótica. Por caótica me refiero, por ejemplo, que yo empecé cerca de cero, pero terminé después en infinito, una cosa por el estilo. Entonces, por eso es que muchas veces analizamos los exponentes del diápano para trabajar o obtener conocimientos de las ecuaciones diferenciales o del modelo que estábamos trabajando. En mi caso, yo en mi tesis trabajé los exponentes desde un punto de vista un poquito más amplio, por decirlo así, que sería, en lugar de verlo directamente con la fórmula que les enseñé ahora de la matriz de una ecuación diferencial, es en el contexto que llamamos de cociclos. ¿Ok? Entonces, para poder explicarles qué es un cociclo, primero tengo que darles un par de definiciones, empezando por qué es un sistema dinámico. Un sistema dinámico es un sistema cuyo estado evoluciona con el tiempo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Piensen, por ejemplo, en una barra de metal que está caliente. Y estamos analizando cómo se comporta el calor en esa barra. Si se mantiene caliente a lo largo del tiempo, si disminuye, qué es lo que está pasando. Entonces eso se puede analizar como un sistema dinámico. O por ejemplo, la población de bacterias dentro en una muestra de laboratorio. También la población de bacterias puede aumentar, puede disminuir. Todo eso se puede considerar un sistema dinámico. Entonces, son cosas que evolucionan a lo largo del tiempo y que tienen una regla que determina esa evolución. Esa regla es lo que llamamos la dinámica. Entonces, podemos considerar sistemas dinámicos, por ejemplo, continuos, como las soluciones de ecuaciones diferenciales. De nuevo, por acá tenemos una de las ecuaciones diferenciales más simples, que es x' igual a por x, perdón. Y sabemos que su solución está dada por esta función exponencial. Entonces, esta función exponencial que tenemos acá puede ser considerado un sistema dinámico para cualquier tiempo positivo. Eso para los sistemas dinámicos continuos. Básicamente continuo es como que abarcamos todo el tiempo posible, todos los tiempos positivos en este caso, por ejemplo. Ahora, podemos trabajar también con sistemas dinámicos discretos. ¿Eso qué quiere decir? Resulta que si tenemos sistemas dinámicos discretos, puede ser o que en lugar de considerar las soluciones de ecuaciones diferenciales para todo tiempo, solo lo consideramos para ciertos tiempos, qué sé yo, cada día, cada semana, una cosa por el estilo. O, por otro lado, como este ejemplo que tenemos acá, consideramos una función que es f de x igual a x cuadrado y analizamos qué pasa cuando iteramos esa función. ¿A qué me refiero con iterar? Quiero decir que si agarro un punto x cualquiera, llego y le aplico la función f, obtengo su imagen y ahora a esa imagen que obtuve le vuelvo a aplicar f. Y esa ya sería f2, su segunda iterada. Y así continúo, le aplico f otra vez, tengo la tercera iterada. Y obtengo este conjunto de acá, que sería la órbita o los iterados del punto x.
Esto también es un sistema dinámico y es un sistema dinámico discreto. Entonces, esos serían los sistemas dinámicos. Hay otra área que también interviene en el estudio de los exponentes del diápano, que es el área de la teoría ergódica. Entonces, básicamente, la teoría ergódica estudia los sistemas dinámicos unidos con una medida invariante. Pero entonces, ¿qué es una medida y qué es una medida invariante? Una medida, en términos generales, puede imaginar, por ejemplo, en la recta, la distancia entre dos puntos. O el tamaño de un intervalo, eso es una medida. En términos generales, necesitamos definirla en un conjunto, por ejemplo aquí en el conjunto X, y en una sigma álgebra. Para los que no saben qué es sigma álgebra, imagínense, por ejemplo, todos los intervalos abiertos de la recta, les agarran todos los complementos a esos intervalos, todas las uniones infinitas, eso que obtienen al final es una sigma álgebra, ¿ok? Y en ese conjunto podemos definir una medida, que es una función que agarra, por ejemplo, esos intervalos abiertos y me devuelve un número positivo. ¿Ok? Y tiene que satisfacer estas tres propiedades. Bueno, ya dije que tenía que ser positiva. Si el conjunto que estoy analizando es el vacío, entonces su medida es 0. Ojo, no es el único conjunto que tiene medida 0, pueden haber más. Y además satisface esta regla de aditividad. Esto lo que quiere decir básicamente es que si yo tengo conjuntos que son disjuntos, es decir, que no se intersecan, es lo mismo calcularle la medida a la unión de todos ellos o calcularle la medida a cada uno y después sumarlo. No estoy adicionando nada más ni me hace falta nada. Pero aquí es muy importante la condición de que sean disjuntos, que no se intersequen. Si se intersecan ahí ya no tendríamos una igualdad. ¿Ok? Pero entonces, básicamente con esta medida ya podemos, como dice el nombre, medir el tamaño de ciertos conjuntos. ¿Ok? Ejemplos de medidas. Puede ser, por ejemplo, como les mencionaba, en la recta, la medida o la distancia entre dos puntos con el valor absoluto. Si yo quiero calcularle el tamaño a este intervalo es simplemente calcular cuál es la distancia entre sus dos extremos. O más general, si estamos en R3 o en R2, podemos calcular también el volumen del conjunto. Imagínense que tienen, por ejemplo, una bolita, una esfera o un cubo. Le calculo el volumen a eso y eso es una medida en R3. Estas dos medidas que acabo de mencionar se conocen como medidas de Lebesgue. Estas son las clásicas medidas de Lebesgue en Rn. Que son como las medidas usuales, como que uno tiene una cierta intuición en ellas. Pero también podemos tener medidas más extrañas, como por ejemplo, esta medida que tenemos acá, la delta de Dirac. Esta medida básicamente lo que va a hacer es agarrar un conjunto y me dice si este número que aparece aquí abajo, en este caso el A, o este elemento está o no está en el conjunto. Si está en el conjunto, me da medida 1. Si no está, me da medida 0. ¿Ok? Y esos son los únicos valores posibles para esa medida. Ahora, una cosa importante. Estas medidas de acá, las de Lebesgue que mencioné antes, pueden tener cualquier valor, ¿verdad? Por ejemplo, el volumen de una esfera, inclusive si aquí trabajamos con intervalos de infinito, podrían tener medida infinita. Pero en el caso particular, donde el tamaño máximo de la medida es 1, vamos a hablar que son medidas de probabilidad. Entonces, medida de probabilidad es el máximo valor que va, o la máxima medida que va a alcanzar un conjunto es 1. ¿Ok? Y entonces, esos ya son los ejemplos como más clásicos de medidas. Pero yo mencioné un término más que era medida invariante. Entonces, recuerden que tenemos un sistema dinámico. Entonces yo tengo que relacionar la medida con el sistema dinámico. ¿Cómo es que lo relaciono? De esta forma. Básicamente lo que dice aquí es que la dinámica no interfiere con la medida de los conjuntos. Entonces yo puedo agarrar un conjunto, le calculo la medida, y si agarro ese conjunto y le calculo la preimagen por la dinámica, tiene que tener exactamente la misma medida. ¿Ok? Eso no va a cambiar. Entonces, ese tipo de funciones, de medidas, se conocen como medidas invariantes. O también se dice que el sistema dinámico deja invariante la medida. ¿Ok? Cualquiera de las dos formas.
Ejemplos de medidas invariantes. Vean, por ejemplo, acá tenemos en la recta simplemente una traslación. Agarro un punto X y le sumo A. Aquí A es fijo, es una constante. ¿Qué pasa si yo si yo quiero analizar la medida de Lebesgue, es decir, el valor absoluto en R para esta dinámica? Entonces vean que, por ejemplo, si yo agarro un intervalo cualquiera que va desde X a y le calculo la imagen inversa, como la función es nada más sumar, pues la imagen inversa es nada más restar. Entonces, esta imagen inversa es justamente este intervalo que aparece aquí. Ahora, ¿qué pasa con esa medida? Cuando calculamos el valor absoluto, que es esto que aparece acá, vean que en el fondo este A se va a cancelar con este de acá. Y lo que nos queda es simplemente la medida del intervalo original. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una dinámica que no me altera la medida de los conjuntos que yo tengo en mi espacio. Otro podría ser, por ejemplo, el delta Dirac del que mencionamos antes. Consideremos nuestra dinámica y que el punto A, que define la medida de Dirac, es un punto fijo. Eso quiere decir que la dinámica no lo mueve. La dinámica lo deja ahí quedito como está. Entonces esa va a ser una medida invariante. ¿Por qué? Si yo agarro un conjunto donde está A, le calculo la imagen inversa, necesariamente en ese conjunto tiene que seguir estando A, porque A está dentro de las preimágenes de A. Si yo agarro un conjunto que no tiene A, le calculo la preimagen, pues tampoco puede tener A. ¿Okay? Entonces esta medida va a ser necesariamente una medida invariante. Y ahora sí, ya con esos dos términos de sistemas dinámicos y medidas invariantes, podemos definir lo que son los cociclos. ¿Ok? Entonces, los cociclos, vamos a tener un espacio de probabilidad. Recuerden, aquí M es un espacio cualquiera, pueden imaginarse los números reales. B es la sigma álgebra. De nuevo, pueden imaginarse los intervalos abiertos. Y mi es una medida de probabilidad. ¿Ok? Entonces, recuerden, medida de probabilidad es que el máximo valor que alcanza es el 1. Tenemos F, que va a ser nuestra dinámica, que va a dejar invariante a la medida. Y además vamos a agregar una función A. Esta función A va a agarrar con puntos del espacio y me va a devolver una, ¿cómo se llama? Una matriz, D por D. ¿Ok? Es una matriz cuadrada que es invertible. Y con eso podemos definir el cociclo lineal que A genera sobre la transformación F, que es este par ordenado que se ve aquí, que también se le conoce como skew product en inglés. Entonces, vean que la primera coordenada lo que me está devolviendo es la dinámica. Es simplemente agarro el X y le aplico el F. La segunda coordenada lo que está haciendo es viendo cuál es la acción de A sobre el vector V. ¿Okay? Recuerden que A es una función, entonces tenemos que evaluarla en X. Ahora, este cociclo podemos calcularle las iteradas. Recuerden, las iteradas era componer con el mismo. Entonces, en la primera coordenada es simplemente la iterada de la dinámica, mientras que en la segunda es la iterada de la matriz, pero es una iterada definida dinámicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es este producto de aquí abajo. Básicamente yo agarro A, la evalúo en todos los puntos de la órbita de X hasta n-1 y los multiplico en este orden. Entonces, este es la iterada enésima de A la que nos estamos refiriendo. A veces hablamos de cociclo lineal refiriéndonos al F mayúscula o simplemente a la. ¿Ok? Se usa indistintivamente la palabra cociclo para referirse al F mayúscula o a la matriz A. Ahora, si la dinámica, la F pequeña, es invertible, también podemos definir los iterados para atrás. Vean que estos que definí aquí arriba son solo para n mayores o iguales que 1. Si la función es invertible, podemos definirlo también para n negativos. Y es de forma análoga, ¿ok? Igual a como hicimos el anterior. Ahora, ¿cuáles serían ejemplos de cociclos lineales? Entonces, por ejemplo, tenemos el cociclo derivado. Simplemente agarren un diffeomorfismo, o sea, una función que se pueda derivar,
calcula la derivada y esta función derivada es el cociclo con el que vamos a trabajar. ¿Ok? Ahora, ya con el concepto de cociclo en mente, entonces recuerden, tenemos básicamente tres conceptos. Lo que es una dinámica, lo que es una medida invariante y lo que es un cociclo. Entonces, esos tres conceptos nos van a permitir definir qué es un exponente del diácono. De una definición un poquito más general de la que vimos antes. Y esta es la definición. Básicamente, tenemos lambda más y lambda menos definidos como estos dos límites de acá. ¿Ok? Lambda más y lambda menos se denominan los exponentes extremales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo matrices de tamaño D, las matrices cuadradas D por D, a priori yo puedo tener D exponentes del diácono. Puede que se repitan entre sí, pero tengo D exponentes del diácono. Estos dos son, el lambda más es el más grande y el lambda menos es el más pequeño. ¿Ok? Hay otros en medio, pero estos son los más importantes generalmente. Nosotros, bueno, al menos en mi trabajo, generalmente nos restringimos a matrices 2 por 2. Eso quiere decir que solo tenemos dos exponentes del diácono, que serían estos dos, lambda más y lambda menos. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿qué me garantiza a mí que existan estos límites? O sea, que esto de verdad me esté dando un número y no me esté dando infinito menos infinito, por ejemplo. Y todo eso viene gracias al teorema de Kingman. Pero antes de enunciar el teorema de Kingman, necesito darles un par de definiciones más. Primero, ¿qué es una función invariante? Recuerden que ya sabemos que es una medida invariante. Pero una función invariante es básicamente lo mismo. Si yo le aplico la función a un punto X, es lo mismo que aplicársela a su imagen, a f de X. Entonces, la dinámica no me va a alterar la imagen de la función. Si yo se lo aplico a cualquier punto en la órbita de X, me va a dar el mismo valor. Y también necesitamos el concepto de sucesión subaditiva. Entonces, tenemos una sucesión de funciones, esas phi's, y vamos a decir que es subaditiva si satisface esta desigualdad. Es básicamente como que podemos separar la suma en el subíndice. ¿Lo ven? Aquí tenemos una suma en el subíndice y eso lo podemos separar como el phi en n más el phi en n, pero evaluado en nuestra dinámica con la iterada n. Entonces, esto lo que quiere decir es que la sucesión es subaditiva. Entonces, con esos dos conceptos ya podemos enunciar el teorema de Kingman, que básicamente lo que me dice es que si el primer elemento de una sucesión subaditiva es integrable, entonces esta secuencia que aparece aquí, de phi n sobre n, necesariamente va a converger y va a satisfacer esta propiedad de acá, estas dos igualdades. Ahora, vean que aquí en el enunciado dice que converge para casi todo punto. Cuando nosotros hablamos de casi todo punto, lo que quiere decir es que puede que existan puntos donde la serie, donde la sucesión no converge. Pero todos esos puntos tienen medida cero. Entonces, si yo la veo con la lupa de mi medida, es como si no existieran. Entonces, no me importan. Recuerden, yo aquí estoy trabajando con una dinámica y con una medida. Si la medida que yo tengo no puede verlo, entonces no importa. Lo importante es lo que la medida puede ver. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que utilizamos este teorema de Kingman para garantizar la existencia de los exponentes del diácono? Simplemente definimos esta sucesión aquí. Entonces, agarramos phi de n como el logaritmo de la n de x. ¿Ok? Resulta que esa sucesión así definida va a ser sigma aditiva. Una cuentita fácil recordando las propiedades de las normas de matrices y de propiedades del logaritmo, claramente. Entonces, como esta sucesión es aditiva, subaditiva, y tenemos la condición de integrabilidad acá, entonces necesariamente los límites que definen los exponentes del diácono tienen que existir. Entonces podemos estar seguros que el resultado de ese límite va a ser un número. Y además, tenemos que satisfacen estas condiciones acá, que los lambdas van a ser todos funciones invariantes
y que son integrables. Ven que aquí esta integral, bueno, no quiero entrar mucho en la definición, es lo que se conoce como una integral de Lebesgue, porque estamos integrando respecto a la medida con la que trabajo. ¿Okay? No es la integral típica de Riemann que vemos en cálculo. Es una generalización de eso. ¿Okay? Ahora, ya les mencioné que había medidas invariantes, pero hay medidas que tienen una característica muy particular y son las que conocemos como medidas ergódicas. Entonces, podemos caracterizar, medidas ergódicas son un tipo particular de medidas invariantes, pero lo importante es que cuando tenemos una medida ergódica y una función que es invariante por la dinámica, esa función necesariamente tiene que ser constante. Entonces también, en casi todo punto, es constante. ¿Ok? Entonces, como la función tiene que ser constante, utilizando de nuevo las integrales que vimos en el teorema de Kingman, tiene que satisfacer esto. Para todo x va a ser una constante y va a ser igual a estas dos integrales que aparecen acá. ¿Ok? Y ahora aquí ya, esta es la definición que a mí me interesa de exponentes de Lyapunov. Son dos números, lambda más y lambda menos, que dependen del cociclo y dependen de la medida. ¿Ok? Entonces son funciones del cociclo y funciones de la medida. Yo puedo analizar eso como si fuera una función y ver diferentes propiedades de esa función. Y una de las principales propiedades que nos interesa es la continuidad. ¿A qué me refiero con continuidad? Si yo tengo un cociclo y una medida, tengo el exponente de Lyapunov. ¿Qué pasa si yo perturbo un poquitito alguno de ellos? Si perturbo un poquito cociclo, o perturbo un poquito la medida, o perturbo un poquito los dos, ¿será que el exponente que resulta se mantiene cerca también del primer exponente? ¿O se aleja completamente? ¿Qué es lo que está pasando por ahí? Entonces, nos vamos a enfocar en la medida. Vamos a dejar nuestro cociclo fijo por ahora. El A es una matriz que está fija, o una función matricial, mejor dicho, que está fija. Y vamos a empezar a perturbar la medida, a ver qué pasa. Cuando uno analiza o quiere estudiar la continuidad de una función, lo primero que tiene que hacer es definir la topología. ¿Ok? Entonces, en el espacio de medidas, normalmente se trabaja con esta topología, que es la topología de Debye-Estrella. Entonces, tenemos una sucesión de medidas, mi n, vamos a decir que converge a mí, si se satisface este límite para toda función psi, que es continua y acotada. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ir para cero siempre, sin importar cuál función pongan aquí, siempre y cuando la función sea continua y acotada. ¿Ok? Esa es la topología Debye-Estrella y es como la topología clásica que uno trabaja en teoría de la medida y en probabilidad. Entonces, con esa topología se puede mostrar que los exponentes son semicontinuos superior e inferiormente. Entonces, recuerden, semicontinuo superiormente es que si me acerco por arriba, tengo continuidad. Y análogamente, semicontinuo inferiormente, si me acerco por abajo, tengo continuidad. Piensen, por ejemplo, que por ejemplo, si es semicontinuo superiormente, no voy a tener saltos, por ejemplo, en esa parte de arriba. Entonces, eso sí, tengo que pedirle unas condiciones al cociclo. Por ejemplo, que el cociclo sea continuo y que sea acotado, o que sea continuo y que la medida tenga soporte compacto. Este concepto de soporte es básicamente lo que puede ver la medida. ¿Okay? Recuerdan que yo les dije que si algo tiene medida cero es como que la medida no lo está viendo. Entonces, el soporte son básicamente las cosas que tienen medida positiva, de que la medida sí lo puede ver. ¿Ok? Entonces, si ese conjunto, si ese soporte es compacto y el cociclo es continuo, entonces vamos a tener estas propiedades de semicontinuidad superior e inferior. Vean que el lambda más es el que es continuo superiormente y el lambda menos es continuo inferiormente. Si estos dos números fueran iguales, entonces ya tenemos continuidad, porque por un lado es continuo por arriba, por el otro lado es continuo por abajo, entonces tiene que ser continuo.
Pero en general, si son diferentes, pues nada más tenemos eso de cada uno de los dos. Entonces la pregunta es, ¿será que podemos tener continuidad? Y la respuesta es, con esta topología no. Y ahí aparece el ejemplo de Kiefer. Entonces, Kiefer lo que hace es trabajar con estas medidas, vean que es una suma de deltas de Dirac, como los que vimos al inicio, donde este P1 y este P2 se llaman pesos. Este es el peso de la matriz alfa 1 y este es el peso de la matriz alfa 2. Y las matrices alfa 1 y alfa 2 son estas dos que aparecen acá. Entonces, alfa 1 es esta matriz diagonal y alfa 2 es esta otra matriz que de hecho es una matriz de rotación. ¿Por qué es una matriz de rotación? Porque básicamente me cambia los ejes. Si yo le aplico esta matriz, por ejemplo, al vector 1, 0 o al eje X, me va a devolver el eje Y. Mientras que si yo se lo aplico al eje Y, me va a devolver el eje X. Entonces, déjenme tal vez pasarme a la pizarra para hacerles un dibujito de esto. Estoy acá. Ok, perfecto. Entonces, lo que les decía es que tenemos, imagínense, un segundo, ahora sí. Tenemos, por ejemplo, aquí el eje X y por aquí el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo mi matriz? ¿Cómo le puse? Alfa 2. Alfa 2, básicamente, todo lo que esté aquí, me lo está llevando para acá. Y todo lo que esté aquí, me lo está llevando para acá. Entonces, ven como que está intercambiando el eje X y el eje Y. Esa es la matriz alfa 2, que era 0 menos 1, 1, 0. ¿Qué hace la alfa 1? El alfa 1 era un medio en la primera, 0, 0 y 2. Déjenme borrar por acá. Vean, por ejemplo, qué pasa si le aplico esa matriz al vector 1,0. X vale 1, Y vale 0. Entonces estamos aquí originalmente en 1. Si le aplico esa matriz, me va a devolver un medio coma 0. Entonces básicamente de 1 me mando para un medio. Y en general voy a ir en esta dirección. Eso quiere decir que es la dirección que contrae, que me manda todo hacia el 0. Si le aplicamos la matriz más bien al 0,1, me va a devolver un 0,2. Entonces digamos que estábamos aquí en 1, me mando aquí para el 2. Entonces más bien me estoy alejando del 0. Entonces esta es la dirección que expande. Tengo una dirección, el eje horizontal que contrae y el eje vertical que expande. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con estas dos matrices? Es como un jueguito. Yo llego y empiezo a aplicar mi matriz alfa 1. Entonces empiezo a contraer en el eje X y a expandir en el eje Y. Si la probabilidad de que aparezca alfa 2 es positiva, es decir, si el peso P2 es positivo, eventualmente aparece alfa 2 y me cambia el orden de los ejes. Cambia a todo mundo de lugar. Y ahora vuelvo a aplicar alfa 1. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora estoy contrayendo y expandiendo. Lo que antes contraía, ahora lo estoy expandiendo. Y lo que antes expandía, ahora lo estoy contrayendo. Entonces, como que esas acciones se van a cancelar. ¿Ok? Entonces, lo que está pasando ahí, cuando vamos a calcular el exponente del diápono, es que el exponente me va a dar 0. Por eso es que les digo como que las acciones se cancelan. ¿Ok? Siempre que este P2 sea positivo. Si yo tomo el límite, cuando P2 va para 0, esta matriz de rotación va a desaparecer y solo me va a quedar la otra, que de hecho se conoce como una matriz hiperbólica. Esa acción de contraer por un lado y expander por el otro lado es el concepto de hiperbolicidad en sistemas dinámicos. Entonces, esta matriz hiperbólica me va a dar este exponente del diápono, logaritmo de 2. Entonces, ven, si yo tiendo el P2 a 0, el límite me va a dar logaritmo de 2, pero todos los exponentes con los que aproximo son 0.
Entonces, yo tengo una secuencia de puros ceros que converge al logaritmo de 2. No se puede, ¿verdad? Entonces, los exponentes no son continuos con esta topología de la topología débil estrella. Sin embargo, Boker y Viana lograron encontrar otra topología que permitiera demostrar continuidad. Entonces, esa topología es la topología débil estrella. Este primer punto de acá es la topología débil que acabamos de mencionar. Y además pusieron una condición sobre los soportes de las medidas. Y es básicamente que los conjuntos se mantengan juntos. Entonces, las medidas se mantienen, dos medidas están cerca, si están cerca en la topología débil estrella, y sus soportes también están cerca como conjuntos. ¿Ok? Recuerden, aquí eso sí ellos restringieron que las medidas fueran de soporte compacto. ¿Ok? Entonces, con esas condiciones, ellos lograron probar que efectivamente, si yo veo los exponentes del diápano como funciones de la medida, tienen que variar continuamente. Entonces, ahí fue donde aparecí yo. Resulta que este señor, Marcelo Viana, es el que fue mi orientador en doctorado. Y dentro de los problemas, de varios problemas que tratamos de estudiar durante mi doctorado, fue qué pasa si quitamos esa condición de soporte compacto. ¿Será que podemos encontrar una topología adecuada para tratar o para obtener continuidad de los exponentes ahora sin esa condición? Y ahí empezamos a investigar. Resulta que si nos mantenemos dentro de la topología débil estrella, ni siquiera tenemos semicontinuidad. Y el problema es similar al ejemplo que les acabo de explicar, al de Kiefer. Recuerden que ahora no tenemos soporte compacto. Entonces, el soporte de mis medidas son matrices, ¿ok? O sea, todos los elementos dentro del soporte de mi medida van a ser matrices 2 por 2. Y como el soporte no es compacto, yo puedo coger matrices del tamaño que yo quiera. Pueden ir infinito, pueden ser tan grandes como yo quiera. Entonces yo escogí estas matrices acá. Estas exponenciales, aquí no le den mucha atención a quién es L y quién es S. Lo importante es que tengo una matriz que aquí expande en la dirección horizontal y contrae en la dirección vertical y tengo su inversa. Entonces la inversa hace lo contrario. Expande en la vertical y contrae en la horizontal. Entonces pasa como lo que les decía con el ejemplo anterior de Kiefer. Si las probabilidades de que aparezcan estas dos matrices es la misma, o sea, qué sé yo, un medio y un medio, por ejemplo, lo que va a pasar es que por un lado voy a ir, qué sé yo, expandiendo y expandiendo en el eje horizontal, luego viene la otra matriz y me mata lo que acabo de hacer porque empieza a contraer. Y estamos en ese jueguito de nuevo. Entonces, de nuevo, los exponentes, si tienen pesos iguales, van a dar cero. Pero si yo cambio un poquito los pesos de estas matrices en la medida, resulta que voy a obtener exponentes grandes, inclusive mayores que 1. Entonces, yo puedo aproximar la medida por medidas donde los exponentes son más grandes que 1, pero el exponente límite es 0. Entonces, de nuevo, no tengo, en este caso, semicontinuidad. ¿Qué es lo que pasa? Que la topología débil estrella es muy, como dice la palabra, es muy débil en este caso. Necesito algo más fuerte. Y ahí aparecen los espacios de Warsstein. Los espacios de Warsstein es algo que trabajan mucho las personas en ecuaciones en derivadas parciales. Y el espacio de Warsstein es este que aparece aquí. Es el espacio de medidas de probabilidad que satisfacen esta condición de integrabilidad. Aquí D es una distancia. Para los que no saben qué es una distancia, piensen, por ejemplo, en el valor absoluto, la distancia de un punto X a un punto Y. Y aquí este X0 es un punto cualquiera. En realidad, no importa el punto que ustedes pongan aquí, siempre van a tener el mismo espacio. Pero entonces, este espacio de Warsstein es un espacio un poquito más restricto. O sea, son medidas de probabilidad que además satisfacen esta condición acá. Y tiene propiedades muy interesantes. Por ejemplo, en este espacio siempre van a existir los exponentes del diápano. Recuerden que cuando vimos que existían los límites que definían los exponentes del diápano,
necesitábamos que esta función aquí fuera integrable. Resulta que si esta medida mi es una medida dentro de un espacio de Warsstein, va a satisfacer esa condición de integrabilidad. ¿Ok? Entonces aquí siempre van a existir los exponentes del Lyapunov. Y la topología que trabajamos en ese espacio es esta de acá. Por un lado tenemos que las medidas convergen. Este símbolo acá quiere decir en la topología débil estrella, la misma que antes. Pero además vamos a pedir que converjan estas integrales acá. ¿Ok? Entonces, eso se llaman los momentos. Entonces, que el momento 1 de estas medidas MK converja al momento 1 de esta medida mi. ¿Ok? Y resulta que esta topología tiene una métrica, o sea, tiene una forma de medirlo, que es esta métrica de acá, o esta distancia. Entonces, esto de aquí lo que hace es calcular la distancia entre estas dos medidas, mi y eta. ¿Ok? Que es el sub entre la diferencia de estas dos integrales. Entonces, con esta topología que es más fuerte, porque vean que tenemos esta segunda condición aquí, sí logramos mostrar, ese fue uno de los resultados que tuvimos en mi tesis, que los exponentes del Lyapunov, cuando el soporte de las medidas son no compactos, van a ser semicontinuos. Recuerden, el lambda más va a ser semicontinuo superiormente y el lambda menos va a ser semicontinuo inferiormente. ¿Ok? Entonces, listo, ya tenemos semicontinuidad. ¿Qué pasa con la continuidad? ¿Será que podemos mostrar continuidad con esta topología? De nuevo, la respuesta es que no. Y tomamos este ejemplo que es muy, muy parecido de nuevo al ejemplo de Kipling. De nuevo, el problema está en que cuando aparece esta matriz de rotación, esta matriz que viene aquí, de nuevo, K es mayor que 1, entonces aquí estamos expandiendo en el eje horizontal y contrayendo en el horizontal, expandimos en el horizontal y contraemos en el vertical. Cuando aparece esta matriz, cambia a los dos ejes. Entonces, lo que antes se expandía, ahora contrae y viceversa. Entonces, de nuevo, si esta matriz, tiene peso positivo, vamos a tener esto de acá. Si esta matriz tiene peso positivo, o sea, si aparece aquí dentro de la medida, tenemos que los exponentes son 0. Mientras que si simplemente no considero esta matriz y considero nada más los alfas, estos de aquí, pues el exponente va a ser positivo. Entonces, de nuevo, yo puedo aproximar mi medida por medidas que tienen exponente 0, pero la medida del límite es positiva. Y eso inclusive en la topología de Warsstein. Esas medidas convergen en la topología fuerte que estoy considerando, en la de Warsstein, y aún así mis exponentes del Lyapunov no convergen. Ahora, hay un pequeño detalle. Esta matriz B y estos alfas que aparecen aquí están muy lejos uno del otro. ¿Ok? O sea, si yo les calculo la distancia en el espacio de matrices a estas dos, pues cada vez se van alejando más. ¿Ok? No están cerca. Yo podría tratar de poner una condición como la que pusieron Boker y Viana. Recuerdan que ellos pedían que los soportes estuvieran cerca. ¿Qué es lo que pasa? Mis soportes, recuerden que ya no son compactos. Entonces, el tamaño de las matrices estos alfas, por ejemplo, pueden ser tan grandes como yo quiera. De hecho, vean que si yo tiro este K hacia infinito, la norma de esta matriz va para infinito. O sea, se vuelven tan grandes como ustedes quieran. Entonces, si yo inicialmente tengo matrices que están juntas, pero cuando le voy a calcular el exponente del Lyapunov, recuerde que tengo que multiplicar la matriz un montón de veces, n veces, y después tender ese límite infinito. Cuando empiezo a hacer esa multiplicación, lo que va a pasar es que esa diferencia que era chiquita, cuando la multiplico con una matriz que tiene norma muy grande, se vuelve una diferencia muy grande. Entonces, aunque empecemos cerca, donde empiezo a multiplicar, donde empiezo a calcular el exponente del Lyapunov, eventualmente vamos a separarnos mucho. Entonces, esto es un problema que todavía está abierto, porque durante mi tesis
bueno, durante mi doctorado y mi postdoctorado todavía no hemos logrado encontrar el contraejemplo propiamente, pero nuestra conjetura es que no importa si los soportes están cerca o no, siempre vamos a tener discontinuidad de los exponentes del IAPA. ¿Ok? Como les digo, es una conjetura porque aún no hemos encontrado el contraejemplo que nos sirve. Entonces, si a alguien le gustó el tema, le interesó y más o menos entendió y quiere tratar de encontrar el contraejemplo, bienvenido. Se aceptan recomendaciones, pero por ahora todavía es un problema abierto y podemos seguir investigando al respecto. Entonces, básicamente sería eso lo que quería compartirles hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adri. Qué bonita charla. Usted explica súper bien. No sé si tienen preguntas. Creo que sí, pero no sé cómo colocar. Tal vez si Sammy me ayuda. Veo unas manitas ahí El levantadas. orden, tal Y vez. Jorge Arroyo tiene la mano levantada. Creo que ahorita solo él. Ok, Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la charla, Adriana, muy interesante. con gusto. Me estaba preguntando Ujú. estos resultados de continuidad, o más bien todos los resultados que usted presentó el día de hoy, si hay alguna diferencia, si el sistema dinámico que está por debajo de todo es autónomo o no autónomo. ¿Autónomo o quieres decir continuo y discreto? ¿O a qué te No, refieres? digamos que si hay, digamos, si el sistema dinámico tiene una dependencia explícita en el tiempo. Ok, ok. Bueno, sí. En realidad, todos estos resultados dependen mucho de la dinámica. ¿Ok? Entonces, si en este caso, las ecuaciones, digamos, los exponentes del diápano o el sistema dinámico puede depender del tiempo. De hecho, hay gente trabajando en eso. Pero digamos, estos resultados que yo les presenté, por ejemplo, la dinámica es lo que se conoce, estamos trabajando con sistemas dinámicos discretos y la dinámica, que eso de hecho se me olvidó mencionarlo acá tal vez, en todos estos, en el resultado de Boker-Viana y en mi resultado, la dinámica con la que estamos trabajando acá es el deslocamiento. O sea, ¿qué quiere decir deslocamiento? Tienes una sucesión de puntos y nos movemos un espacio a la derecha. Entonces, básicamente, lo que estaba en la posición 1 ahora pasa a estar en la posición 0. Lo que estaba en la posición 2 ahora pasa a estar en la posición 1. Entonces, con esa dinámica fija, en este caso no depende de tiempo, tenemos estos resultados. Ahora, si vos metes el tiempo ahí de por medio, tenemos una dinámica totalmente diferente. De hecho, esta dinámica que les acabo de mencionar es un ejemplo de una dinámica hiperbólica. Podemos considerar con el tiempo lo que se conocen como dinámicas parcialmente hiperbólicas. Y de hecho, para esas aún no existe ningún resultado de continuidad. Lo más cercano es un resultado, bueno, existen algún par de resultados, uno de ellos es un artículo mío con Mauricio Poletti y Lucas Bates, donde mostramos que si ustedes tienen exponente positivo en un parcialmente hiperbólico, no se puede aproximar por medidas por cociclos que tengan exponente cero, por ejemplo. ¿Okay? Pero no hay ningún resultado hasta ahora que me diga en qué caso un parcialmente hiperbólico o los exponentes del diápano de un parcialmente hiperbólico es continuo. Entonces, si tienes toda la razón, o sea, si vos mudas un poquito la dinámica, y en este caso que dependa del tiempo, todas las herramientas con las que uno trabaja este tipo de cosas cambian. ¿Ok? Entonces, sí va a depender fuertemente de la dinámica este tipo de resultados. Ok, si es que pensé que estos resultados eran, digamos, generales, sin importar si el sistema era explícito o no en el tiempo, y tal vez en el sistema que no hay dependencia del tiempo era un poco más relajado, pero más bien acaba de confirmar que no es así. Muchas gracias. Con gusto, sí, no, es que se me olvidó, de hecho, gracias por la pregunta, mencionarles cuál era la dinámica que estábamos trabajando aquí. Pero sí, en este tipo de problemas, la dinámica es esencial. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Voy a revisar el chat. Alana ha escrito una pregunta en el chat, pero creo que se le fue la luz y creo que ya no lo veo.
Había una pregunta en el chat. Ah, Alan. Pero fue el puro inicio. Fue al inicio, sí. W está como función y como variable. W. Ah, debe ser en el ejemplo para ver. Al inicio. W está. Ah, sí. Sí, aquí está bien. Esto depende de la W también. Ujú. No, no sé si estaba Alan, pero sí, ¿no? Es que estaba, pero se quedó sin luz. Ajá. Ah, ok. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera agradecerle de nuevo a Adriana por su tiempo, su preparación. Bueno, por la muchísimas charla. gracias a ustedes. Y a todos los que se conectaron hoy y a las que se conectaron hoy, muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Saludos a todos y a todas. Saludos. Y Saludos, hasta hasta la luego. próxima. Hasta luego a todas Hasta y la todos. próxima, sí. Hasta luego. Hasta luego.